Tenía 12 años y una noche como cualquier otra me encontraba jugando con mis amigos. Decidimos adentrarnos a un rancho llamado Las Cuatro Ls. Este lugar en particular se encontraba abandonado. Siempre se contaban historias de este rancho. Antes de entrar ya sentía que algo andaba mal. Podía sentir que algo negativo me estaba acechando. Pero como saben, cuando eres joven te haces el valiente. Así que traté de tomar valor de donde sea y adentrarme al lugar. Al momento de comenzar a jugar con mis amigos decidimos ocultarnos. Yo corrí hacia una penca que estaba cerca, pero cuando salí del escondite ya no encontré a nadie. Mis amigos se habían olvidado de mí y tuve que volver solo. Iba saliendo cuando en la entrada del rancho pude ver que alguien estaba parado. Tuve miedo y empecé a correr por los matorrales. Al ir por la mitad del camino pude ver una sombra muy cerca de mí. Esta me alcanzó y me mordió la pierna. Horrorizado salí corriendo como pude de ese lugar. Ya la mañana siguiente vi que mi pierna estaba marcada con dientes. Después de ese día duré 6 años soñando con esta entidad. Lo veía más seguido cuando me sentía de alguna manera solo o triste. En cada lugar oscuro podía sentir su presencia y me atacaba junto con otros espíritus. En sueños era más duro porque me decía que mi alma era suya, pero mi cuerpo no y quería reclamarlo como suyo. Fue hasta entonces que decidí hablar con mi madre sobre esto. Al principio no me creía, pero una noche, gracias a un don que tengo, pude hacer que me observara lo mismo que yo. Allí ella vio como una mano de calavera quería abrir insistentemente la puerta. En cuestión de horas contactamos con una señora que me ayudó. Esta persona era una bruja y curandera y la señora al verme dijo que no tenía nada, pero mi madre le estuvo insistiendo que me hiciera una limpia. Al hacerlo, los dos vimos una situación muy rara. Empecé a dar vueltas en círculo sobre mi eje y ella se desmayó. Cuando desperté, ella supo que era un demonio lo que me estaba reclamando. Entre ella y yo hicimos una sesión de proyección astral donde vimos juntos al demonio. La señora tuvo que pedir refuerzos ya que esa bruja adoraba a un demonio al cual llamaba Chanclotas. Él acudió para que el otro demonio me dejara en paz. Gracias a los rituales que hicimos pudimos saber el nombre de aquel demonio. Supuestamente era algo relacionado con Impala o algo parecido. Desde entonces jamás lo he vuelto a sentir. Esta historia me la contó una amiga. Tenía 13 años cuando quise trabajar durante mis vacaciones de verano. Mi padre me llevó a un pequeño pueblo llamado Valle Hermoso que está cerca de la ciudad de Ligua en Chile. En ese lugar hay muchos tejedores de chalecos, y fue precisamente a casa de un matrimonio ya de edad que tenía un taller de tejido. A este lugar me llevó mi padre para que le ayudara en los quehaceres de la casa a aquella mujer mayor. La señora me llevó a una habitación de techos altos donde me cenaban los conos de lana. Había una pequeña cama en una esquina y una ventana en la cabecera de esta. Al lado de esta habitación estaba el lugar donde ellos dormían. Durante las noches se escuchaba ruidos extraños y en ocasiones vi ratas inmensas casi como del tamaño de un gato andar entre las cosas que tenían. Sinceramente parecía imposible ya que era la primera vez que vi una rata de semejante tamaño. Grité del susto, lo cual vinieron los señores para ver qué estaba ocurriendo. Les conté lo ocurrido y revisaron toda la habitación, pero no encontraron nada. Ese solamente fue el principio de varios sucesos inexplicables. Por las noches comencé a sentir que algo o alguien se estaba sentando en la orilla de la cama. A esto solamente me tapaba hasta la cabeza muerta del miedo. Trataba con todas mis fuerzas no ver de qué se trataba aquello. Uno de esos días sentí los pasos de algo o alguien que se subía desde los pies hasta la mitad de la cama colocando un pie por cada lado de mí. Yo me paralicé del miedo y solamente atiné a llorar. Esta situación me pasó en reiteradas ocasiones y una noche me atreví a mirar a aquel ser. Era un hombre muy alto con abrigo sombrero negro y en su cara se podía ver reflejada una enorme tristeza. Grité con fuerza por lo cual llegó la señora a auxiliarme pero este hombre ya se había marchado.
La señora escuchó mi descripción, pero me decía que solamente era una pesadilla. Un día quisieron hacer una ampliación justamente hacia un costado de esta ventana de la habitación. Al poco de escarbar encontraron un cráneo humano, por lo cual llamaron a las autoridades. Tras una investigación dieron con la identidad de la persona. Se trataba de un amigo del anciano dueño de la casa, al cual llevaba desaparecido más de 30 años. Ahí fue cuando se supo que ellos se juntaban para beber y jugar, y estando en estado de ebriedad se pelearon, teniendo un final fatal para el hombre triste. El señor, por miedo a que lo encarcelaran, lo enterró en el patio trasero de la casa antes de que su esposa se diera cuenta de lo ocurrido. Cuando me contaron esta historia se me enchinó la piel tan solamente de imaginármelo. Era un Oxxo de 24 horas y estaba en una salida. Ahí estaban llegando traileros más que nada en la madrugada. Ese día estaba solo y se le hizo tan raro porque hasta la carretera estaba solitaria. Parecía que ningún trailero o viajero se paraba y pareciera como si no existiera la tienda. Era un día con frío y esta persona se encontraba en la caja. Allí había una cámara y un espejo donde se observaba hacia los pasillos. Entrada la madrugada entró una anciana con una vestimenta bastante extraña. Llevaba la peluca, guantes, lentes y una gabardina larga que le tapaba casi toda la cara. Dijo las buenas noches y su voz era tan espeluznante que hasta le dio miedo. Ahí percibió que detrás de esos guantes y cabellera ocultaba algo. Su piel era como verdosa, de un color bastante raro. Se encontraba arrugada y fuera de lo normal, como en capas. Entonces la anciana le comentó: «Joven, mi carro se averió. ¿Será que puede salir y ayudarme para ver qué es lo que tiene?» Él le contestó que no podía, ya que estaba solo y no podía dejar el negocio. Por supuesto, era más bien porque le había dado una sensación de miedo y extrañeza. «Está bien», dijo la anciana y salió al estacionamiento. Afuera estaba un dispensario de refrescos y ella se paró ahí y quiso sacar una lata, pero se atoró. De nuevo le pidió ayuda al cajero y él nuevamente se negó. La señora dijo ok y algo murmuró entre dientes y luego se perdió. A los minutos entró al baño que estaba adentro y se escucharon ruidos. Él pensó que estaría haciendo algo, pero también le daba una corazonada de que no debía ir. Ella salió como enojada y se salió nuevamente. Pasó como media hora sin saber de ella y se le hacía raro porque no pasaba ningún vehículo. Era como una noche solitaria muy extraña, ya que nunca sucedía eso. Al tiempo volvió a entrar la anciana y se metió a los pasillos y empezó a tirar las cosas de estos haciendo mucho ruido. Quería llamar la atención del cajero. Se veía como que quisiera que la reprendiera, pero su instinto fue no quitarse del lugar de la caja. La anciana salió enojada y extrañamente empezó a dar vueltas y vueltas alrededor de la tienda. Él la observaba desde su lugar a través de los cristales, y solamente la miraba caminando como enojada y observándolo con una mirada espeluznante. Cuando menos pensó, se asomó el sol y en menos de 3 minutos de repente empezaron a llegar traileros y viajeros. Se había terminado su turno y llegó una persona que lo iba a reemplazar. Cuando ya se disponía a irse a su casa, fuera en su motoneta estaban la peluca, guantes y lentes de la anciana. Ese fue el último día de trabajo, ya no volvió. Solamente quedaron las incógnitas de qué pudo haber sido aquello. ¿Por qué era tan insistente en querer hacerlo salir? ¿Qué había en el lugar de la caja que lo estaba protegiendo? Lo que tal vez sea cierto es que eso no fue normal. Y probablemente lo que vio no era una anciana. Todo sucedió cuando yo iba en quinto de primaria. Había empezado a desvelarme ya que sin importar qué medicamento me dieran para dormir no me funcionaba. Un viernes me había quedado despierto por ahí de las 3 de la madrugada. Para mí era un logro porque nunca había estado despierto tan tarde.
Siempre he sido una persona ansiosa y esa misma ocasión pasó algo que no me esperaba. Y también es algo que no pensé escucharlo de cerca ya que fue muy fuerte. Era un lamento de una mujer pidiendo por sus hijos. Supe de quién se trataba y era la Llorona. Gracias a las historias que me contaba una señora que le ayudaba a mi madre con las veladoras. Fui el único que escuchó a la Llorona, ya que después de escuchar el lamento me quedé sentado apoyándome en mi puerta por el miedo. De ahí al menos pude dormir ya que me había dado mucho miedo. No lo conté nunca porque ¿quién me iba a creer de todas maneras? A pesar de mis desvelos, afortunadamente nunca más la volví a escuchar. Esto pasó hace 4 meses aproximadamente. Estábamos trabajando en una óptica y yo ingresé en abril y me comentaron que iba a tener otro compañero optometrista. Pero el día que iba a llegar lamentablemente falleció. Yo no lo conocí ni sabía sus hábitos y todas sus cosas que estaban ahí en la óptica no la tocamos. Hasta que pasó un mes que mi compañera renunció y enviaron a otra compañerita. Esta empezó a reacomodar todo lo que tenía en la óptica. Para esto, en la parte de arriba tenemos una covachita donde comemos y tenemos cajas con cosas guardadas. Allá había una Biblia abierta, yo la vi pensando que era del anterior optometrista, la cerré y la guardé. Ese mismo día en la tarde se empezaron a escuchar ruidos en la covachita. Era como si caminaran, tiraran cajas o en mi caso cuando realizaba un examen tocaran la puerta. Empezaron a caerse los lentes de su lugar y así tuvimos como 3 días completos. Como ya era mucho, decidimos volver a poner la Biblia. Y sí, efectivamente se calmaron las cosas. Pero resulta que tiempo después se volvió a escuchar cómo se caían cajas o que alguien estaba caminando y exactamente a las 7 de la noche alguien bajaba las escaleras. Una vez que subí logré ver una sombra muy oscura y alta. Cerré los ojos y volví a ver y ya no había nada, pero la Biblia estaba en otra posición. Así que decidí ponerla igual y se calmaron los ruidos. Pero hasta el día de hoy no sabemos cómo deshacernos de esa presencia. No sabemos si realmente hay algo o es nuestra imaginación jugándonos una broma. Era un día viernes y la verdad fue un día bastante raro porque noté muchas cosas que hasta hoy en día no las saco de mi mente. Todo empezó en la tarde, como eso de las 4:30 precisamente. Me habían invitado a una fiesta y yo acepté porque había una muchacha con la cual me miraba a escondidas. Siempre la había querido, pero sus papás no me aceptaban. Siempre trataba de colarme donde ella estuviera y esa tarde aproveché que en la fiesta todos estaban celebrando. Unos amigos se acercaron y me dijeron que querían casar a mi novia con otro. Salí enojado y le pregunté a ella si era cierto que querían obligarla a casarse. Me dijo que sí, pero ya estaba planeando escaparse conmigo donde fuera. Y entonces, en plena fiesta, nos fuimos en motocicleta. La mayoría no se dieron cuenta, salvo por una persona que nos vio y le fue a contar a sus papás que vivían como a 20 minutos de camino. De inmediato salieron a buscarnos hasta con armas y bueno, me andaban buscando a mí realmente. Sin embargo, para entonces nosotros ya no estábamos en la ciudad. Estuvimos felices poco tiempo porque a donde llegamos a vivir se empezaron a escuchar pasos en la casa y ella de la nada empezó a pelear conmigo. Nunca había sido así conmigo hasta me di cuenta de que le estaban haciendo un mal. Yo sé de eso y verán, en mi juventud aprendí muchas cosas. No de personas, sino digamos de un guardián que me decía cuando alguien me quería hacer un daño con artes oscuras. Él incluso me enseñó algunas cosas para que yo me pudiera defender, pues él ya no podía estar en este mundo. Siempre me decía que tenía que irse a su hogar. Nunca entendí a qué se refería. Solo 3 días me estuvo enseñando y luego se marchó. Fue un golpe bastante duro porque yo le había agarrado algo de afecto. Y pues sí, con sus enseñanzas descubrí que los propios padres de ella le hacían un daño a mi amada.
Yo no soportaba verla así y me puse de inmediato a trabajar en lo que podía ayudarla. Me costó quitar el mal que le había lanzado y me agotó por completo. Me quedé sin energía porque para hacer o deshacer algo así se necesita bastante fuerza. Días después ella decidió ir a ver a su familia. Me dijo que la acompañara, así que lo hice y cuando llegamos a donde estaba su familia la recibieron muy enojada. Pero no era porque se había ido conmigo, sino porque había anulado lo que ellos habían hecho. De cierta manera, la mamá directamente la mandó dentro de la casa. Yo me quedé hablando con ellos y me preguntaron quién era yo. Sabía lo que habían hecho y cómo lo había deshecho. Le respondí respetuosamente que en este mundo hay muchas personas que ellos no conocen. Se enojaron y con miedo me dijeron en el fondo que se vengarían y harían lo posible para hacerme sufrir. Adelante, le respondí, y sin más que agregar nos marchamos todos. Mi esposa y yo íbamos alegres, pero eso solamente duró un mes porque había mucha energía maligna en el entorno que nos rodeaba. Hice lo posible para limpiar todo ese mal hasta que me harté por completo. Un día decidí regresarles todo lo que me habían hecho. Nada más que esa era la última regla que yo no debía romper a menos que me hicieran daño específicamente a mi persona. Pero la verdad estaba súper enojado y decidí romper la regla. Me puse en marcha y ese es un camino oscuro que pocos conocen y menos aguantan. Apliqué todo lo que sabía y enflaqué y dejé de comer y de dormir. Empleé la pura fuerza del espíritu y poco a poco hasta que dejaron de estarme jodiendo. Uno a uno fueron muriendo, empezando por su madre, su papá, el tío y por último la abuela. Quiero decir que estos poderes dependen de la fuerza del ataque, aunque a veces la fuerza del mal supera al que quiere defenderse. Cuando se puede romper el mal, esa fuerza pasa a ser un poder de uno mismo. Entonces la fuerza que obtuve fue demasiado grande y ellos no pudieron hacer nada. Solamente les quedaba morir por lo que habían hecho. He escuchado relatos aquí en la comunidad que terminan diciendo que esperan que crean sus experiencias, ya que son personas que pueden escuchar y sentir cosas que la mayoría no puede. Yo les creo. Soy una más de estas personas y desde pequeña podía percibir cosas que mi familia no podía. Soy del Estado de México y toda la vida hemos vivido frente a un panteón, lo cual mi familia nunca le llegó a afectar para ellos ya que siempre ha sido normal. Recuerdo muy bien cómo pude darme cuenta de todo esto, de mi don si podría llamarle de alguna manera. Un día nos encontrábamos jugando en el pasillo del segundo piso de la casa, mis primos, mis hermanos y yo. Yo por ser la menor me hacían bromas y aquel día se les ocurrió encerrarme en un cuarto que desde que tengo memoria siempre me ha aterrado. Este cuarto casi nunca contaba con un foco para alumbrar. Al estar ella encerrada no podía ver nada y solamente lloraba desesperadamente para que me sacaran. Pero mis primos ya se habían bajado al primer piso dejándome ahí sola. Pasó un rato y me calmé un poco y sin embargo empecé a sentir la presencia de alguien más conmigo. Yo no entendía lo que estaba pasando hasta que pude verlo a él o a esa cosa. Lentamente se estaba asomando en la esquina del fondo de aquel cuarto. Poco a poco fue saliendo de donde se encontraba y se iba acercando a mí. Yo aún estaba llorando sin saber qué hacer y me quedé en shock. Aún paralizada pude darme cuenta que era un niño con un aspecto perturbador. Al estar muy cerca de mí él o fuera lo que fuera me empezó a agredir golpeándome. Yo solo gritaba y pedía que me dejaran salir. Supongo que mis gritos cambiaron por el miedo, pero subieron por mí y me dejaron salir. Sin embargo, al hacerlo únicamente se reían. Cuando pude calmarle le platiqué todo a mi tía y por supuesto ella me creyó. Pero todo eso quedó así como un simple regaño para mis primos y una mala experiencia para mí. Con los años tuve que mudarme a un municipio de Puebla con mi madre. Esto es algo peculiar ya que en tiempo de feria llega una comunidad que profesa el budismo. Ellos al verme se acercaron a mí y pidieron a mi madre para poder tocarme de forma sana.
Empezaron con mi cabello, mis manos, mis hombros. Ellos le dijeron que se habían acercado a mí ya que habían percibido una vibra desde la primera vez que pasé cerca de ellos. Dijeron que yo tenía un gran don y que no lo dejara pasar. Por supuesto que mi madre lo tomó a locos y los alejó de forma amable. Pasaron los años y parecía que todo lo que veía y escuchaba ya era normal para mí. Hasta cierto punto podía ver y escuchar cosas, pero ellos jamás se materializaban. Hasta hace poco, en donde por un sueño volví a verlo, aquella cosa con forma de niño de mi primera experiencia. Mi sueño fue muy parecido a la experiencia en aquel cuarto, solamente que aquí podía ver cómo se iba transformando en lo que realmente era. Un ente que al enojarse se convierte en algo monstruoso. Mi sueño, al igual que mi experiencia pasada, terminó agresivamente en golpes que realmente pude sentir mientras estaba durmiendo. Me aterró tanto el hecho de pensar en esto que esta cosa se estaba materializando. Empecé a ver este ser por toda la casa y no podía entender por qué me estaba pasando esto a mí. Tal vez mi sueño había sido un portal para que esta cosa llegara conmigo. Pasaron meses enteros donde yo simplemente ya no podía estar en paz. Fue cuando mi madre decidió buscar ayuda encontrando así un templo espiritual. Al estar ahí esperando que fuera mi turno, las personas del templo fueron directamente a mí y me llevaron con ellos. Y antes de que yo pudiera explicarles la situación, ellos interrumpieron mis palabras diciendo: "Tú eres una persona especial, tienes el don de poder ver cosas que los demás no". Me sorprendí tanto que ya no le había dicho una sola palabra de lo que estaba pasando. Aquel templo me ayudó a dejar de ver aquel ente, así como entender que entre más miedo le tenga a un espíritu, este se materializa con tu miedo. No lo volví a ver, pero siendo realista con ustedes, vivo con el miedo de que esta cosa vuelva, de que ahora mismo empiece a salir de la esquina de la habitación. Soy del estado de Guerrero, de Ixtapas y Guatanejo. Esto es algo que me pasó cuando era repartidor de hamburguesas. Me tocaba trabajar de 7 de la noche a 11. Le estaba ayudando a un camarada en su puesto y ese día todo iba bien. Era un día como cualquier otro, se podría decir. Ya como eso de las 10:50 entró una llamada sobre un pedido. Mi amigo me preguntó que si todavía quería seguir repartiendo, pues a mí hizo fácil aceptar. Resultó que era hasta el aeropuerto y como ya se imaginarán, como el de noche era autopista. Emprendí el camino a mi moto y pasé por el centro y el retén de los soldados y agarré la pista. Iba tranquilo y el camino se me hizo un poco extraño. Tenía como un presentimiento, se podría decir. Pasé un puente y en la subida la moto empezó a bajar de velocidad. Lo más raro de todo esto es que empezó en un tramo donde había bastante niebla. Cosa bastante rara ya que por esos rumbos no hay niebla, y un tramo como de 500 metros está completamente oscuro. Se sentía pesado y nomás lo que hice fue rezar y se me hizo eterno el camino. Curiosamente, cuando llegué al aeropuerto yo no sabía que estaba cerrado y en construcción. Acababa de empezar la pandemia y lo habían cerrado. Saqué mi teléfono y no tenía señal y me acerqué a la entrada del estacionamiento del aeropuerto. Marqué y me contestó el chavo. Ya casi llevaba una hora de camino y con pena entregué el pedido. Cuando iba de vuelta hizo apenas como 20 minutos y lo que más me confundió fue que el tramo que estaba oscuro por el otro carril ya estaba alumbrado. No había ni un solo rastro de niebla. Llegué casi como a las 12:30 y el camarada cuando me vio se tranquilizó pues pensaba que me habían asaltado. Me había estado marcando pero no entraban las llamadas. Le conté lo que me había pasado y nunca supimos qué habría sucedido en ese tramo oscuro. Esto otro fue un poco más reciente. Hace 2 meses entré trabajando de camionero de personal en unas fábricas en Tijuana. Cuando empecé me dieron un camión viejito, un International. Y como a las 2 semanas de que me lo dieron empezaron a suceder cosas dentro de este camión. Por ejemplo, a las 3 de la madrugada, todos los días que me levantaba a arrancar el camión, yo veía por el retrovisor que pasaba un bulto negro. Siempre lo hacía en los asientos de atrás.
Se pasaba de un asiento a un asiento y cuando le faltaban como 3 filas para llegar conmigo, yo le prendía las luces de adentro y desaparecía. Así estuve como un mes completo hasta que se me hizo normal. Pero 2 días antes de que me cambiaran el camión y los asientos del lado derecho para el retrovisor, claramente vi que en el segundo asiento había una mujer de blanco con el rostro pálido y el pelo negro. No supe cómo le hice para prender las luces, pero esa mujer se me quedaba viendo fijamente. Su mirada era muy pesada y cuando encendí las luces interiores ya no había nada. Me relajé un poco cuando pensé que era el reflejo de afuera de alguna luz, pero mi sorpresa fue más grande cuando volví a apagar las luces. Todo estaba oscuro sin ningún reflejo o alguna luz que hubiera provocado la imagen. Me tuve que ir con las luces prendidas hasta donde tenía que recoger al personal. Ya cuando se subieron las primeras 2 personas sentí un alivio y pude apagar las luces de nuevo. Nunca supe tampoco qué fue lo que vi realmente esa noche. Todo comienza hace 2 años aproximadamente. Estaba en la preparatoria y me gustaba levantarme temprano para salir a hacer ejercicio antes de ir a la escuela. Iba a un pequeño bosque cerca de mi casa. Eran aproximadamente las 5 de la madrugada y yo estaba corriendo y llevaba música puesta. Todo iba bien hasta que de pronto el reproductor se pausó de la nada. Pensé que eran mis audífonos y quise conectarlos al teléfono otra vez y estaba con la mirada abajo cuando mi teléfono se trabó. Algo raro debido a que era nuevo, pero decidí seguir corriendo sin la música. Cuando levanté la cara me di cuenta que había una persona completamente inmóvil como a 30 metros de mí. No le tomé importancia debido a que creí que estaba orinando. Cuando estuve más cerca me di cuenta de que era una persona con una especie de disfraz roto o había algo raro en él. Tenía unos zapatos muy grandes como de payaso. Él volteó hacia mí y fue cuando me di cuenta de que sí tenía maquillaje de payaso. Era un payaso llorando. El maquillaje se le corría y para cuando lo rebasé el tipo empezó a reír a carcajadas. Se me hizo raro y cuando volteé lo vi corriendo hacia mí llorando y carcajeando muy maníaco. Realmente me dio mucho miedo y comencé a correr, pero este payaso era demasiado rápido. Corría con grandes arcadas y mientras tanto rechinaban aquellos zapatos enormes. En una curva había otra persona trotando, así que le grité: «Señor, espéreme». Él volteó hacia mí y cuando vio que había alguien corriendo detrás de mí intuyó que estaba en peligro. El señor se acercó corriendo, pero cuando estaba enfrente de mí y me atreví a voltear me di cuenta que el payaso ya no estaba. Volteé con el señor y estaba igual que yo, muy confundido. Les juro que no había manera de que alguien hubiera desaparecido tan rápidamente. Era imposible, y más con esa vestimenta ya que lo teníamos que haber visto por el alumbrado que había obligatoriamente. Después de unos minutos corriendo junto a este señor me preguntó: «¿Lo habías visto antes?». Le respondí que no y que era la primera vez que lo veía. Él me respondió que tal vez podría ser un ladrón y se ofreció a acompañarme a mi casa. Cuando llegué a mi casa me recosté y estaba agotado por todo esto. Me quedé dormido, pero recuerdo que tuve un sueño bastante extraño. Volví a ver este payaso caminando conmigo en el parque. Créanme que tardé bastante tiempo en regresar a este lugar. Les quisiera contar lo que pasó recientemente a mi mejor amiga. Ella hace un par de meses se fue a vivir con su novio y su hijo a un departamento el cual solamente tiene una cocina, comedor, una habitación y un baño. Yo siempre que voy me siento observada y un día me dio curiosidad preguntarle si no había visto o escuchado nada raro. Ella me dijo que hace unos días para el Día del Padre ellos se fueron a pasarlo con su suegra. Se fueron por la mañana y volvieron al día siguiente. Al llegar escuchó a su marido hablando con el vecino que le preguntaba si había estado anoche. Al responder negativamente el vecino se puso pálido.
Le dijo que en la noche se habían escuchado a una mujer que estuvo quejándose por unos 20 minutos, que fue a llamar a ver si todo estaba bien, pero nadie contestó. Esa misma noche, pero como a las 4 de la madrugada, mi amiga escuchó a su perrita correr y ladrar. Ella tiene un caniche y era la primera vez que se comportaba de esa manera. Una noche el marido se fue a trabajar de sereno y ella se quedó sola. Estuvo casi todo el rato y la perrita no paraba de ladrar hacia el comedor. Ella se asomó y preguntó si había alguien y obviamente no tuvo ninguna respuesta. Volvió a la cama y en otra ocasión el marido estaba en el comedor y el bebé en la cama. La perrita se encontraba en la cama cuando de la nada empezó a ladrar desesperadamente. Incluso saltó al lado de la cuna para al final, después de un susto, regresar llorando a la cama. Al mismo tiempo el bebé empezó a llorar y ellos pensaron que había sido por la perrita. La regañaron e intentaron calmarla, pero no lo lograban. A los días de esto, mi amiga estaba afuera regando las plantas y se le acercó uno de los niños del barrio, el cual resulta ser el sobrino del dueño de la casa. Él le comentó que en ese lugar había muerto su abuela. Mi mejor amiga, asustada y pálida del miedo, decidió cambiar la conversación con el pequeño. Pero después que le tocó ir a visitar a su suegra, le contó lo sucedido. Su suegra le respondió que en efecto era cierto. Ella conocía al dueño y le contó que su mamá tenía síndrome de Down, que nunca le gustaron los niños, ya que los del barrio y los de la familia le hacían burla y le menospreciaban. Ella había muerto sola de una enfermedad en aquel departamento. Incluso decían que las personas no duraban mucho rentando en ese lugar. Al día de hoy mi mejor amiga sigue viviendo ahí y dice que ya no es tan frecuente como antes lo que ocurre. Yo me quedo callada para no asustarla, pero siempre que voy me siento observada todo el tiempo. Tengo una historia que ocurrió en Salvador y le sucedió a mi hermano mayor cuando tenía 17 años. Pasó por allá de los años 70. En este departamento hay mucha historia de brujería y curanderos. Da mucho miedo salir de noche por ahí, pero mi hermano siempre salía a ver a su novia cuando iba a oscurecer. Lo mismo que la muchacha que con mentira lo esperaba siempre bajo un árbol. Mi hermano tenía que cruzar una cerca para poder llegar y a veces lo acompañaba un primo. Pero en esa semana en particular los papás de la chica sospecharon que se veía con mi hermano al atardecer, así que le dijo que le avisaría cuando se vieran la próxima vez. En este pueblo las casas están muy esporádicamente y la novia le mandó decir que se vieran el fin de semana en el mismo sitio de siempre. Mi hermano le preguntó a mi primo si lo acompañaba. Cuando llegaron a la cerca la chica ya estaba ahí, cosa que le pareció muy extraño, pero decidió pasar mientras mi primo se quedó del otro lado. Cuando mi primo se le acercó y la llamó por su nombre, ella no le contestó y ni siquiera le dijo hola con su mano. Se le acercó y le empezó a platicar y a decirle cosas de amor, pero cuando se le acercó para verle la cara, notó que la quijada estaba pegada a su pecho. Mi hermano sintió que se le congelaban los huesos y quiso pensar que solamente fue una corriente de aire. Pero al acercársele más y tocarla notó que su cuerpo estaba rígido y helado. Él se quedó paralizado y no pudo hablar y empezó a retroceder muy lentamente. Mi primo le gritaba que se fuera porque él no veía a nadie. Veía a mi hermano solo, parado en la cerca del árbol, pero asustado con ganas de largarse de ahí. Mi primo se armó de valor y saltó a la cerca porque se había quedado paralizado del miedo. Al llegar a la casa de mis padres llevaron una fiebre muy alta, y no fue hasta el siguiente día que contaron lo que había pasado. Dijo que al principio cuando llegó a ver a su novia era ella, al menos desde lejos, pero después se transformó en una mujer alta, flaca, con el cabello muy largo y las uñas largas que lo estaba llamando. Si no hubiera sido por mi primo, él no estuviera para contarlo. Al día siguiente fue donde la chica y dijo que nunca más la quería volver a ver, ya que por su culpa se le había aparecido la ciguanaba. Así se le llama que el espíritu de los ríos y los lagos en El Salvador. Sin embargo, esa no sería la primera vez que se le aparecería a mi hermano.
Soy una chica que actualmente tiene 24 años. Desde mis 8 siempre quise ser monje y me gustaba mucho leer la Biblia. Pero todo cambió cuando vi una película sobre exorcismos y satanismo. La oscuridad me atrapó y a mis 8 años quise invocarlo con velas y una estrella en el centro. De repente sentí una mala vibra acompañada de miedo que me hizo que apagaran las velas y me arrodillara para pedir perdón a Dios. Le prometí que nunca lo volvería a hacer. No sé cuántas veces le fallé a Dios porque siempre volví a la oscuridad. Todas las veces que lo intenté fracasé, desanimándome cada vez más y más. Cuando empezó la cuarentena me desesperé porque no había dinero, ya que la cuarentena nos había golpeado a todos. Y en un canal de rituales vi un título que me llamó la atención. Se llamaba ¿Cómo pedir favores al diablo sin pacto? Me interesó al instante y decidí intentarlo, ya que era muy simple. Preparé las velas negras y blancas e hice una figura de Baphomet con plastilina. Esta la hice así porque no encontré dónde comprarla. Puse todo sobre una mesa con una tela negra, escribí mi petición y lo quemé. Me acosté en mi cama con la esperanza de que me aceptara y en ese momento no sentía miedo. De tanto esperar me quedé dormida con las velas encendidas. Pero por favor, no hagan eso, que es peligroso. En mi sueño desperté porque sentí que alguien estaba corriendo a mi alrededor. Era alguien pequeño y me emocioné porque pensé que había funcionado. Por fin lo vería y quería pararme, pero no podía moverme. Sentí que alguien me estaba tocando el pecho hasta llegar a mi garganta. Me abría la boca con fuerza y el dolor que sentía era tan real, pero no me importaba con tal de hablar con él. De repente esa cosa que estaba encima de mí se escabulló rápidamente, y algo se sentó en mi cama cerca de mi cabeza. Habló con una voz dulce de mujer. Hola, ¿por qué haces esto si yo te quiero mucho? ¿Quién eres?, pregunté sorprendida. No lo hagas, ya que yo te quiero mucho. Te amo y no lo hagas más, por favor. Yo le seguía preguntando quién era o por qué no me lo quería decir. Ella empezó a cantar una canción alegre y amorosa y luego se marchó. Me desperté y vi a mi alrededor y no había nadie. Se me hizo extraño, ya que pensé que tal vez lo había soñado. Pensé por mucho tiempo qué podría hacer hasta ahora. Como verán, soy muy influenciable y viendo videos me encontré uno que decía que todos los ángeles de la guarda son mujeres. Esto me resonó bastante y ahora me gustaría pensar que mi ángel de la guarda siempre me está protegiendo. Aún con tantos rituales que he hecho, no me ha pasado nada malo. Un día en el tarot me salió que tengo 3 guías espirituales. Uno es un ángel y los otros 2 son mis familiares fallecidos. Ellos me protegen y también Yeshua. Soy de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y mi historia comenzó con mi familia. Mi madre es una persona que ama el tarotismo y la santería. Solo nos enseñó a verlo como algo bueno. Yo me crié con esto, se volvió normal la búsqueda de la espiritualidad por este medio. Tuve experiencias de apariciones con niñas que fueron positivas. Mi tío apareció en la casa para despedirse el día que murió incluso. Mi madre me explicaba que cuando las apariciones suceden uno no siente miedo. Está bien porque son familiares y ellos no te harán daño. Esto se estuvo repitiendo con otros tíos, mis abuelos maternos, hasta el punto que mi madre y mis hermanos mayores lograban entender sus últimos mensajes. Pero siempre he sido una persona que sigue buscando y cuando tenía 12 años encontré un libro que decía cómo conectar con tu ángel guardián. Obviamente esto me emocionó y sin decirle a nadie salí una noche y en la bodega de mi casa hice aquel ritual. Según el ritual, el que te daba su nombre no debía decírselo a nadie. Entré en trance y me vi en un lugar que no conocía. Estaba repleto de obeliscos resplandecientes y allí, sin poder verlo directamente, él me dio su nombre. Luego logré verme en mi propio cuarto viendo mi reflejo en el espejo de mi armario. Cuando salí del trance, todo parecía estar bien y el resultado me pareció magnífico. Según yo, había conectado con mi ángel guardián y ahora estaría más cerca de mí.
Con el paso del tiempo algo fue cambiando. La atmósfera del cuarto se volvió pesada y me sentía menos tranquila en este. Empecé a tener pesadillas de todo tipo. También empecé a desarrollar miedo de quedarme dormida. Pero cuando llegaron casi los 5 años de haber hecho el supuesto ritual, empezó a escuchar algo raro caminar por mi ventana. No eran gatos, no eran perros y tampoco eran personas. Movían las ramas a una altura que solamente lo era una persona, pero se escuchaba como un animal. Esto se fue sumando a una sensación de que había algo en mi cuarto observándome. Todo esto empeoró porque empecé a ver algo frente a la cama. Algo que no era humano y cada noche, cada semana hacía aparición. Y conforme pasaban los días iba siendo más y más grande. Hablando con mi hermana sobre estas cosas me dijo que tal vez era mi miedo. Que dejara de pensar en eso y traté de ignorarlo, pero esta cosa se hizo notar. Llegada la medianoche sentí como esa cosa cruzó el cuarto arrastrándose y subió a mi cama. Trató de arañarme el brazo y yo logré sentir sus uñas. Golpeteó la cama, pero yo di un brinco y alcancé a encender la luz de mi cuarto. No había nada, pero esa noche no pude dormir. Pasé meses durmiendo en la sala y simplemente no podía hacerlo. Ya no quería estar en mi cuarto porque ese cuarto ya no era mío. Mi hermana mayor comenzó a leer de espiritismo, siempre me hablaba de lo que descubría. Uno de esos días me sorprendió cuando me dijo que no se necesitaba mucho para llamar a su ángel guardián, cosa que no me cuadraba con lo que yo había hecho. Le expliqué lo que había hecho y me dijo que tal vez con ese ritual no había llamado a mi ángel guardián, sino más bien era lo que estaba ahora en mi cuarto. Ahora entendía que sea lo que sea que traje no era bueno y para peor se estaba alimentando de mi miedo. Pasé todo un día completo para hacer una limpia de mi cuarto y también traté de regresar a esa cosa de donde salió. Hasta el momento no he vuelto a sentir nada negativo. He tenido sueños normales, pero aún siento preocupación por cualquiera que dé con este libro. La gente muchas veces es muy curiosa. He tenido sueños normales, pero aún siento preocupación por cualquiera que dé con este libro, ya que esa cosa ha sido la criatura más grande y aterradora con la que he tratado.